Buenos días para todos, mi nombre es Jaime Andrés Poza Arenas y en conjunto con mi compañero Juan Gabriel Monsalve vamos a hacer una presentación sobre un proceso real que se llama el proceso de la fabricación del chocolate en polvo Cocoa Corona. Este es el trabajo final para la asignatura de gestión de la calidad y control estadístico del proceso. Los objetivos que vamos a ver a continuación, en la agenda, están los objetivos del estudio o del análisis que acabamos de realizar, una breve introducción a lo que es el cacao, el desarrollo de los gráficos de los datos, los resultados que obtuvimos y las conclusiones. Entonces, para comenzar, el objetivo general que tenemos para estudiar pues el proceso es disminuir la variabilidad en el dato de peso de la empacadora Rovema, que es la empacadora que realiza el chocolate en polvo Corona en referencia de 100 gramos y 230 gramos. Como objetivos específicos establecimos las etapas del proceso, los flujos y las características de la producción de la cocoa. Eso con el fin de determinar las variables críticas que se encuentran relacionadas con la variabilidad de los pesos. Para eso pues se hicieron unos análisis estadísticos que ya los vamos a mencionar a continuación. Una breve introducción es que para elaborar el producto final, que es la cocoa Corona 100 gramos y 230 gramos, primero se compra pues la materia prima que viene en su mayor medida pues de acá del país, de Colombia. El 60% aproximadamente es producción nacional y el otro 40% restante, que lo alcanza a comprar la competencia, en este caso Nestlé, nos toca importarlo. Se importa de países cercanos como Brasil, Ecuador también es un buen productor, y ya también se importa de África. Para el presente estudio utilizamos el software estadístico RStudio con con su otro programa alterno que se llama RWizard. Demostramos pues cuáles son las variables que afectan el proceso para que el peso no sea pues constante. Acá hacemos una breve descripción de cómo es un diagrama de flujo de forma genérica. Entonces hay un inicio o un comienzo que va uniendo diferentes pasos pues del proceso hasta terminarlo. A continuación pues vemos cómo es un diagrama genérico de un diagrama de flujo, que también tiene su etapa de inicio, llega a un rombo donde hacemos una serie de preguntas y dependiendo de lo que pase, si es un sí o es un no, el proceso o el diagrama de flujo, toma ya ciertos caminos. Este diagrama de flujo es muy importante porque acá se detalla cada paso del proceso de una forma específica y detallada. A continuación vamos a describir el paso a paso de las etapas del proceso con este diagrama de flujo. Entonces el proceso comienza desde una zona que se llama zona A, que es donde llega pues la cocoa llega a un centro de almacenamiento que se llama un CEDI, y ya de ahí se distribuye hacia la zona A, que es la zona encargada de hacer todo el proceso de retirada de la cáscara del cacao, de su compactación, de su separación entre grasa, manteca de cacao y cacao puro, ¿cierto? Y eso se realiza mediante unas prensas hidráulicas que lo que hacen es prensar el cacao con unas altas presiones, logrando pues esta separación. Ya de ahí, a nosotros que somos de zona E, ya nos llega una cocoa pura, y eso se transporta desde zona A hacia zona E por medio de un transporte neumático, que es el primer ítem. Ya de ahí se almacena, llega por medio del transporte neumático en un silo de 2 toneladas, donde se almacena pues por X tiempo, que el tiempo es variable dependiendo de las necesidades de producción. Ya de ahí cae a un trozador, que son pues unos martillos de buena distancia o medición, que lo que hace es que esa torta grande y esas son como rocas, se vuelvan más finas. Ya de ahí se activa un sinfín, ¿cierto? Se lleva directamente hacia un pulverizador, y se activa un sinfín
que es el que ya pues con el molino del pulverizador encendido a una velocidad del 90%, pulveriza en partículas de maíz muy finas esa cocoa. Posteriormente, esa cocoa ya pulverizada a una velocidad del 90%, que son aproximadamente 3.700 RPM, revoluciones por minuto. Se hace el transporte del producto también por un sistema de transporte neumático o un soplador a 40 metros por segundo aproximadamente. Y ese producto ya llega a una tolva de almacenamiento, que es la tolva de almacenamiento propiamente de la empacadora Roema, que lo podemos ver acá en este punto del gráfico. Esta tolva tiene una capacidad de 1000 kilos. Posteriormente, después de ser almacenada la tolva, se activa un sinfín y ya en una tolva mucho más pequeña, con una capacidad aproximadamente de unos 20-15 kilos más o menos, llena la tolva de dosificación, y ya la tolva de dosificación por medio de un tornillo sin fin ya dosifica los pesos a empacar. El otro punto del proceso es que ya cada unidad pasa por una pesadora dinámica, que lo que hace es que a medida que va pasando la bolsa le toma el peso, y cada 3 unidades hace un promedio de ese peso y se comunica con la máquina para ver si ella tiene que aumentar el giro del sinfín para que llene más la bolsita, o disminuir los giros del sinfín para que la bolsa salga con menos producto. Ya por último, se hace un empaque en cajas por 34 unidades, ya sea de 230 gramos o de 100 gramos, y ya se hace el producto final. Acá podemos ver el diagrama de flujo pues más detenidamente con sus preguntas, pero básicamente pues es lo mismo que acabo de mencionar: el inicio, que viene desde zona A, el almacenamiento en el silo de las 2 toneladas, el proceso de trozado, ¿cierto? Hay una cosa muy importante que no se mencionó en la anterior diapositiva, y es que la caída que hay desde el almacenamiento del silo de 2 toneladas hacia el molino pulverizador pasa por un detector de metales. Ese detector de metales tiene 2 finalidades. Si tiene partículas de hierro, metal, él lo rechaza. Eso pues, la primera finalidad es que el producto vaya pues inocuo, con todas las características de calidad que necesitamos en el proceso. Y la otra es que al molino pulverizador no le vaya a caer ningún tipo de contaminante, ya que por la velocidad que maneja el molino, si le cae un tornillo o le cae algo grande, lo puede reventar y puede hacer un daño grande. Ya de ahí se va para la tolva de almacenamiento, ya pasa a la tolva de clasificación o de dosificación de la Roema, hace el proceso de dosificación y sella las bolsas, chequea los pesos. Si cumple con el peso, prosigue el proceso de empaque ya en las cajas de 34 unidades, y si no, lo que se hace es que se rasgan las bolsas y se llevan en cajones a un reproceso, que lo echamos nuevamente al molino pulverizador y vuelve y toma todo el proceso. De los datos que nosotros logramos recopilar, tuvimos pues 7 variables que nos parecieron importantes a la hora de determinar pues cuáles eran las que más afectaban el peso por unidad en el equipo. Esas variables son el número de pulverizador. Tenemos 2 pulverizadores, pulverizador 4 y pulverizador 5. Tenemos la temperatura de salida del empaque, tenemos la temperatura de la tolva de almacenamiento, tenemos los pesos por unidad, tenemos la temperatura de salida del pulverizador luego de que hace el proceso de pulverización, tenemos el porcentaje de grasa, que ese porcentaje de grasa varía dependiendo el cacao del país proveniente. Muchas veces lo que se hace es que se mezcla ese cacao se mezcla y no se alcanza a diferenciar cuál es uno del otro, entonces es una variable importante. Y por último, la velocidad del pulverizador.
El pulverizador tiene una velocidad de 3700 RPM, pero los señores operarios, por medio de un programa, pueden variar esa velocidad. Entonces pueden trabajar el molino a una velocidad del 40%, del 50% o del 80%, dependiendo pues de las necesidades. Haciendo el análisis de los datos de con RWizard, obtuvimos que la matriz de correlación de cada una de las variables, y acá podemos observar que el peso, ¿cierto?, está relacionado con la temperatura del salón de empaque. Peso por unidad tiene relación, no tiene relación con el número de pulverizador, no tiene relación con la temperatura de la tolva, solamente tiene relación con la temperatura del salón de empaque. Acá en este gráfico también podemos observar lo mismo. Podemos observar que el crecimiento de los datos es proporcional a la temperatura de salida de empaque. Los otros gráficos y los otros análisis, mi compañero Juan Gabriel va a continuar con la explicación. Fue realmente una materia que a mí en particular me pareció muy amena y muy grata de trabajar, porque es aplicada pues a procesos reales, como lo hicimos con ese trabajo. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con mi compañero Juan Gabriel. Muchas gracias. Buenos días, profe. Continuando con la presentación, en esta ocasión hicimos una gráfica de la media, peso por unidad. Esta nos indica cuáles de las medidas están dentro de los límites de control. En este caso se analizó cada variable como si fuera una muestra independiente y podemos observar que aproximadamente el 10% de la producción está saliendo con sobrepeso. Bueno, para la siguiente gráfica, esta es una gráfica del rango y se hizo peso por día. Esta nos indica cuando el proceso está o no está controlado. Y en esta ocasión vemos que el proceso no se sale de los límites de control. Por consiguiente, podemos inferir que el proceso está controlado. También notamos que no hay un mejoramiento continuo, ya que la gráfica no tiende a cero. O sea, esta línea que vemos aquí en negrito debería estar haciendo esto, tendiendo hacia cero, para que podamos inferir que hay un mejoramiento continuo. Para la siguiente gráfica, esta ya es una gráfica de la media y esta se hizo peso por día también. Y observamos que no se sale de los límites de control. Por consiguiente, podemos decir que el proceso está controlado, pero sí se puede tomar en cuenta bajar ese point, ya que la mayoría de los datos están por encima de la media de esta línea de acá, la mitad de esta. Entonces, ¿qué se debe hacer? Bajar ese point, ¿para qué? Para que estos datos queden aquí más centrados y no la mayoría estén por arriba. Bueno, para la siguiente gráfica, este es un análisis de capacidad de proceso. La capacidad del proceso se utiliza para determinar la calidad pues, del proceso como tal. Y vemos que hay una tendencia hacia la derecha. ¿Qué pasa en este caso? Está lejos de ser un proceso 6 sigma. ¿Por qué? Porque los OCP son inferiores a 1. En este caso, pues están en 0.742, que está muy lejos de ser 6 sigma. Para que haya una calidad 6 sigma, esos OCP deben tener valores mayores a 1, y para que sean realmente calidad 6 sigma, los valores deben estar por encima de 1.3. Ahora vamos a ajustar los valores y pues vemos que en esta gráfica no hay calidad 6 sigma. Es como si hubieran hecho el proceso pues la primera vez. Entonces podemos observar que a medida que va pasando el tiempo, el proceso se ha ido mejorando pues poco a poco, pero pues todavía está muy lejos de ser calidad 6 sigma. Y eso lo estamos determinando, lo vemos en los EP, porque ya los EP son demasiado bajos, están en 0.297, que pues pues nos determinan que no hay una calidad 6 sigma, ya que son inferiores a 1 y a 1.3. Ahora, para el siguiente análisis, analizamos la gotera, que posiblemente es una de las variables que
que puede generar sobrepeso en los tarros de chocolate Corona. Entonces, se hizo un análisis discriminante, hicimos dos, uno para la gotera y otro para el peso de los tarros. Para la gotera, en este caso observamos que hay diferencias estadísticamente significativas entre que haya gotera y que no haya gotera. Eso lo observamos en la caja rosadita y en la azulita. Entonces, las variables que están relacionadas para que haya gotera son día, porcentaje de grasa, temperatura del salón pulverizador, temperatura de la salida de la pulverizadora y la velocidad de la pulverizadora. También podemos observar que a medida que van pasando los días va aumentando pues, la gotera. Entonces, cuando hay gotera, podemos inferir que hay un aumento en el peso de las bolsas de chocolate Corona. ¿Qué se recomienda? Hacerle más aseo a esa parte, a ese dosificador. Bueno, para el siguiente análisis, el análisis discriminante número 2 que se lo hicimos a los tarros de chocolate Corona, observamos que hay diferencias significativas respecto a esos pesos. Además de eso, vemos que esa variable de peso está relacionada con la temperatura del salón de empaque, convirtiéndose así en una variable crítica de ese proceso. Entonces, ¿qué se recomienda? Intentar bajar la temperatura del salón de empaque, controlarla un poco más. Con relación a lo dicho anteriormente, en el que la temperatura del salón de empaque es una variable crítica para la variación de los pesos de los tarros de chocolate Corona, hicimos un análisis bivariado ANOVA en el cual observamos pues diferencias en que no hay muchas diferencias pues en las temperaturas, pero sí se recomienda bajar esa temperatura más o menos a cuánto, a unos 21, 20, mejor dicho, que fluctúe entre 21 y 22 grados centígrados esos pesos, eh, para que esos pesos no varíen tanto y se pueda mejorar el proceso. Entonces, ya finalizando, pues llegamos a la conclusión de que pues, haciendo un primer análisis descriptivo de la base de datos nos damos cuenta que la variación de los pesos en las bolsas de chocolate Corona se debe a qué? A la temperatura del salón de empaque. Además de eso, que aproximadamente el 10% de la producción sale con sobrepeso y que no hay mejoramiento continuo, ya que en la gráfica de los rangos no hay una tendencia a cero. El proceso no tiene calidad 6 sigma. Además de eso, pues si ajustamos los límites de control en ese momento, se alejaría el proceso más de ser calidad 6 sigma. A medida que aumentan los días, aumenta la calidad, la gotera del dosificador. Además, también observamos, de acuerdo a todos los análisis, que la temperatura del salón de empaque es una variable crítica respecto a la variación de los pesos de ese chocolate Corona. ¿Y qué se recomienda? Que para disminuir la variabilidad de los pesos debemos modificar la temperatura del salón de empaque para que tome valores entre 21 y 23 grados centígrados. De esta manera se podría mejorar el proceso. Estas son las referencias. Muchas gracias.